menos nosotros que estamos en los días finales. Y los días finales son tremendos, porque los días finales son ahora. Aquí y ahora son los días finales. El que tiene oídos para oír, que oiga. Se están desatando una cantidad de enfermedades extrañas. Se está desatando una guerra sin cuartel. Satanás, el diablo, dice la Biblia en Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo, pero aquí tengo mi Biblia, eso lo dice Apocalipsis, permiso que se me cayó el bosqueo. Apocalipsis dice que Satanás, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso hay una manifestación. Usted ve videos donde aparecen cosas extrañas en videos, personas que llegan a hospitales, después se buscan, se dan cuenta que no llegó nadie, pero en el video aparecen personas en las calles, aparecen personas entrando a los supermercados, entrando a negocios, aparecen personas tocando el timbre de una casa y aparecen en los videos, pero cuando tú te vas, te das cuenta que no es así. Hay una manifestación demoníaca y a todo esto a veces hay una insensibilidad de parte del pueblo del Señor. Hay miles y miles y miles de ministros que están enfermos. Hay millones de hijos de Dios que están padeciendo enfermedades rarísimas. Están padeciendo cosas muy, pero muy fuertes. Y el Señor nos está llamando, según lo que Pablo dice en Efesios 6, del verso 12 en adelante. Pablo dice que hay que tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es un consejo apostólico y es un consejo que tiene que ver con la realidad del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Estamos hablando de una iglesia que tiene que abrir los ojos, que tiene que saber que hay que levantar altares familiares, que tiene que saber que hay que entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Una iglesia que ocupa el lugar de gobierno que no puede haber perdido jamás. Una iglesia que es cabeza, una iglesia que no es cola, una iglesia que camina de rodillas, una iglesia que ve el mundo espiritual, que lo percibe. Porque yo creo que el problema grande es que la iglesia no percibe muchas cosas, pero las brujas y los brujos sí lo saben. Las brujas y los brujos están acechando todos los días. Hablaba con una pastora y ella me decía a mí, fíjese que empezamos a entrar en guerra espiritual porque sentíamos algo extraño. Y empezamos a orar para que Dios revelara qué era lo que estaba pasando y que Dios mostrara dónde estaba el asunto. Pero sucede que dice la pastora que nosotros habíamos llevado unas personas para que nos hicieran toda la instalación eléctrica de la casa. Una instalación que va por el techo, que va totalmente oculta. Hay todo un techo hecho, hay todo un cielo raso creado. Y ella dice, pero Dios nos guió a abrir el cielo raso y ver qué había. O sea, era algo extraño, era como una ansiedad de decir algo está mal. Y dice que cuando ellos entraron, abrieron el cielo raso estaba lleno de todo tipo de trabajo de brujería. Quiere decir que aún los electricistas eran personas que habían sido enviadas para hacer daño al ministerio de esta mujer. Y la pastora tiene todo documentado en video, lo tienen en fotos, lo tienen documentado todo. Lo extraño es que cuando ellos quieren ver a ver cómo hace para contactar al electricista, la gente esta que era de una empresa, no existen. Entonces ella me decía a mí, pastor, es que el que no quiere abrir los ojos, que estamos en una guerra, es por ignorante. Pero estamos en una guerra violenta, es en una guerra. Y todo el mundo lo que quiere hoy es profetízame, 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 profetízame. Dime una palabra de parte del Señor. La palabra, si la necesita, es despierta, iglesia. Despierta. Y si no puede despertar, entonces clámale al Dios del cielo que te despierte. Igual como Dios despertó el espíritu de Ciro y el espíritu de Zorobabel, que Dios despierte nuestro interior. Que Dios nos despierte para poder entender y saber que estamos en una guerra.
que hay que levantar muros de protección por nuestros hijos, hay que levantar vallado, hay que levantar muros de fuego alrededor de nuestra familia. Yo anoche hablaba un poco sobre eso y hablaba sobre todo lo que se está manifestando. Nosotros siempre, siempre estamos orando por personas con manifestaciones demoníacas. Pero algo que le compartía yo a unos pastores es que yo nunca había visto las manifestaciones demoníacas que estoy mirando ahora. Cosas muy extrañas. Una muchacha llega junto con su esposo, porque son un par de muchachos, y ella me dice que cuando ella se iba a casar, dice que su suegra le dieron, como quien dice, la Santa Cena, porque la suegra decía que había que tomar la Santa Cena. Y ella me decía a mí: pastor, lo que yo voté esta noche, pastor, yo no tengo un día de estar sana desde que me casé. Era una mujer súper sana, súper jovial, llena de vida, llena de energía, llena de salud. Pero desde el día que me casé no tengo un día de estar sana. He pasado, creo, más días en el hospital que en mi casa. Y ella me decía a mí: pastor, cuando empecé a botar lo que empecé a botar, por las narices, por la boca, por los oídos me salían cosas. Y lo impresionante es que era el sabor a la Santa Cena que mi suegra me dio hace 5 años atrás. 5 años atrás. Hoy hablaba con ella y con el esposo, porque son ministros. Y entonces ellos me decían a mí: pastor, es la primera vez que mi esposa está sana, completamente sana, libre de todo poder. Quiere decir que uno tiene que tener muchísimo cuidado con la gente que te da cosas. Yo por lo menos no le como comida a personas que yo no conozca. Y yo tengo que saber a quién le estoy comiendo algo. A veces me llevan botellas de agua al altar, no me las tomo. Me llevan algún refresco, no me lo tomo. Y puede ser que hay personas que vengan con buenas intenciones, pero el problema es que estamos en una guerra. Y en esta guerra no hay concesiones, porque Satanás, el diablo, ha desatado una horda de demonios por el mundo para tratar de violentar, de apagar y de destruir a hombres que caminen delante de Dios. ¿Sabe qué me decía esa muchacha? Ella me decía a mí: pastor, llamé a mi suegra. Y mi suegra, la palabra ni siquiera me dijo buenos días. Mi suegra lo único que me dijo fue: por fin, por fin, por fin. Entonces ella se quedó así pensando: ¿por fin qué? Y dice que la señora le pegó las palabras y le dijo: por fin fuiste libre. Hoy yo he buscado a Dios, me he arrepentido, pero no tenía la fuerza para decirte que yo misma te quería matar. Yo misma te quería destruir. ¿Escucha eso? Estamos en una guerra. No hay otra cosa más que esto. Estaba escribiendo aquí parte de mis notas y estaba hablando sobre el poder renovar los pensamientos. Porque cuando la Escritura habla de renovar los pensamientos, nos está diciendo que volvamos a programar nuestra computadora mental. Nuestra mente es parecida a la computadora. Lo que usted programa en su mente determina cómo funcionará. Sería muy necio quejarse diciendo: detesto esta computadora, nunca me da la respuesta correcta, nunca hace lo que quiero que haga. Piénselo, usted puede tener la computadora más avanzada del mundo, pero si usted mete un programa o una información incorrecta, nunca funcionará como el fabricante que la diseñó deseaba. Dios le hizo a usted y a mí y nos programó con una programación de victoria. Pero desde que entramos al vientre de nuestra madre empezamos a tener una serie de guerras, una serie de crisis,
una serie de luchas, una serie de ataques de las tinieblas. Y la idea de las tinieblas es: voy a desprogramar lo que fue programado desde la eternidad. A eso se le llama la mente de Cristo, la mente de Dios. Que tiene oídos para oír, que oiga. Nunca podremos funcionar bajo el poder o la potencia divina. Nunca, nunca, nunca. Oiga bien, qué fuerte es esto. Nunca, jamás seremos libres de una maldición generacional de pérdida, de enfermedad, de hurto, de abandono, de morir personas en su edad joven, de accidentes, de desgracias, de todo tipo de trabajo del diablo, puertas abiertas a los demonios, a menos que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente, y al renovarlo entonces sepamos dónde está el problema. Y al descubrir el problema, entonces la Biblia dice que cuando las obras del diablo son expuestas por las obras de la luz, literalmente las obras del diablo, que son las obras de las tinieblas, pierden poder, porque las obras de la luz exponen todo. Escuche, porque esto es demasiado fuerte. Y oro a Dios para que usted esté aquí. Nosotros con nuestras palabras podemos crear ambientes, sea de bien o sea de mal. Y tendremos que vivir en el mundo que hemos creado. Cuando estudiamos al pueblo de Israel, en los profetas mayores de la Biblia, los libros de los reyes, observamos que ellos tuvieron que luchar con los dichos de su boca por causa de que su mente estaba atada o condicionada por palabras. Eso lo dice Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 32. Ezequiel 18, verso 30 al 32. El que tiene oídos para oír, que oiga. Te lo voy a leer. Ezequiel. Mire qué fuerte es Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 32. Escuche, porque esto es palabra del Señor. Capítulo 18, verso 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Dios, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y os será la iniquidad, y no os será la iniquidad causa de la ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso dice Dios en su palabra. Convertíos pues y viviréis. Cuando no se renueve el espíritu de vuestra mente, entonces caminamos en ciclos. Ciclos de maldición, ciclos de desgracia, ciclos de ruina, ciclos de destrucción. Escucha esto. Esta mañana hablaba con un pastor, que es el pastor Dexis, o Dixis. Pastor Dixis es un hombre de Dios que encontramos allá en un lugar donde fuimos a predicar un día, una reunión de líderes que fue poderosísima esa reunión. Y hablaba con él y él me decía que estaba subiendo a un monte para hacer unos estudios. Y empezamos a intercambiar algunos pensamientos y me pareció interesantísimo el postulado que él tiene sobre un tema. Y entonces empezamos a hablar. Y es interesante porque cuando uno estudia la Biblia, dice que Josué tenía una espada en la mano. Josué es tipo del evangelista que va a las batallas, que va a pelear, que es un ganador de almas, que es uno que se enfrenta a los pleitos más grandes, se enfrenta a guerras difíciles. Pero la Biblia dice que Moisés subió al monte, eso dice el libro de Éxodo. Y Éxodo dice que Moisés sube al monte para orar. Y dice que tendría la vara de Dios en su mano. Y
La escritura es tan violenta porque dice que lo que Moisés dijo en el capítulo 17 fue que esa guerra que se iba a predicar, que se iba a pelear contra Amalek, era una guerra contra un espíritu superior, porque ahí habían príncipes que estaban metidos en medio de todo y que contra esos príncipes no se podía pelear de cualquier manera. Había que pelear desde dos niveles, desde el nivel terrestre y desde el nivel de los aires. Pero es interesante porque aunque Moisés era un hombre de Dios, hay un momento en que Moisés se cansa. Es allí donde Ur dice que Ur miró y dice que Aarón también miró. Oiga qué fuerte es esto. Dice que miraron el cansancio. Y cuando uno va a la escritura, uno se da cuenta que Ur vienen de una tribu que es Judá. Y Aarón era sacerdote. Y Judá tiene que ver con alabanza. Y el sacerdocio tenía que ver con fuerza. Quiere decir que aunque el hombre sea de Dios, lo único que va a hacer que las fuerzas vuelvan al hombre de Dios es la alabanza y es la investidura de un pueblo que funciona como sacerdocio en la intercesión. Y entonces me llama mucho la atención porque a veces la gente o las personas me dicen a mí, Pastor Rafael, usted ha tenido solamente 2 pastores. Yo tuve un pastor que fue mi pastor por unos 32 años prácticamente. Y el segundo pastor que tengo ahora, que fue el otro pastor que mi pastor dejó antes de morir. Y son los únicos pastores. Y entonces las personas dicen, pero es que usted cuando habla de su pastor habla muy bien. Le voy a decir algo. Yo creo en la sujeción, pero creo en la sujeción que no es impuesta. Creo en la sujeción que a mí no me someten a sujetarme. Creo en que uno se somete porque uno ha visto en el hombre de Dios algo que lo hace diferente. Una de las cosas por las que yo me sometí a mi pastor y al pastor que tengo ahora hace unos 4 años y algo, es porque he visto que son hombres sujetos a Dios. Si usted lee la Biblia, Josué nunca levantó la espada contra Moisés. O sea, Josué nunca levantó la espada contra la autoridad. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque mientras Josué estaba peleando, había un anciano que estaba en una montaña clamando. El problema es que hay quienes piden sujeción, pero no están en una montaña, sino que están en el valle, comprando ropa, probándose los zapatos nuevos. Se van de vacaciones, la vida de ellos es un vacilón, se despiertan a las 11 de la mañana, usted los ve que toda la vida no tienen una disciplina de oración, no tienen disciplina de ayuno, no tienen una disciplina de lectura diaria de las escrituras, no tienen disciplina personal, no tienen ni siquiera un buen pastoreo de su propia vida, menos de su hogar. No tienen una administración correcta de los dones del Espíritu Santo en su propia vida. Y entonces cuando alguien dice algo, lo primero que se hace fue lo que dije y lo que el pastor Dixie hablaba un día de estos, de cuando aquel rey le corta los pulgares a las personas y le corta los deditos gordos de los pies. Y lo que hace con eso es que amarra a los reyes. Pero de la misma manera como él le había hecho a los reyes, le hicieron a él. Y le había cortado la capacidad a los reyes de poder caminar bien, la capacidad de desarrollarse, la capacidad de caminar de la forma correcta, porque cada vez que caminaba se tambaleaban. La capacidad de sostener, de agarrar una espada, la capacidad de poderse levantar y poder declarar algo porque no podía hacerlo, porque les había cortado los pulgares. Pero la Biblia me enseña a mí que eran reyes. El problema es que hoy tenemos miles de reyes, miles de sacerdotes tirados en una esquina que no pueden hablar de parte de Dios, que no pueden decir así dice el Señor, porque los tienen totalmente coaccionados. Si yo no hablo el lenguaje que fulano habla,
Puede ser que Dios tenga algo conmigo. Puede ser que Dios me ha visitado. Y usted mira el mundo profético de hoy. Es una mentira. A lo que hoy se le llama profeta es el tema más prostituido y es el tema o el término más corrompido. Porque usted ve que los profetas supuestamente llegan a una iglesia o una mega iglesia o la iglesia que sea y entonces agarran al hijo del pastor y le dicen: el Señor dice que tú llevarás esta iglesia al próximo nivel. Pero ¿por qué no agarran un hermanito que nadie conoce? Porque Josué no era familia de Moisés. Josué no era el niño consentido. Josué era uno de los muchachos que probó ser diferente. Entonces agarran a una persona que está en las artes o está en la música y le dicen: Dios me dice que te llevará a las naciones de la tierra. Pero es que eso es muy fácil. Eso es muy sencillo decirlo. Y si usted mira los grandes ministerios de hoy, búsquelos donde quiera. La mujer es la que es profeta. El marido es el apóstol. El suegro y la suegra trabajan también en el ministerio. Los cuñados trabajan en el ministerio. El yerno trabaja en el ministerio. Los hijos trabajan en el ministerio. La cuñada también es parte del ministerio. Los yernos son los que se mueven allí. Entonces, aquello realmente... Le voy a contestar a esta hermanita. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Melina. Bueno, usted dijo que Maduro iba a morir. Yo nunca dije eso. Hermana Melina, nunca dije eso. Nunca dije eso. Deja de andar comiendo tanta vaina porque eso le friega el cerebro a la gente. Yo nunca dije que Maduro moría en 3 meses. Entonces, no hablen lo que no saben. Eso fue un video manipulado. Eso fue un video que lo movieron. Solamente le quiero contestar a ella porque ya lo he contestado como 20 veces, pero todavía la gente sigue hablando las mismas bobadas. Usted dijo que Maduro se iba a morir. Te voy a hablar como si fuera del Zulia. Mira, chama, yo no dije eso. Chama, ubícate. Sigue comiendo cachapa con cochino y con queso en mano. Y deja de hablar lo que no tienes que andar hablando. Porque Dios nunca dijo eso. Si Dios hubiera dicho que ese tipo se moría, se muere. Porque Dios no juega con nadie. Y punto. Así de claro es esto. Entonces el problema es que a lo que hoy se le llama profético es a alguien que te dice: recibe un nombre. Van y lo escriben en un papel. ¿Qué significa esto? Y se lo ponen a la persona así. La persona empieza a llorar. ¡Ay, sí! Ese es el nombre de mi hija. Pero ¿quién dice que eso es profético? ¿Quién te dijo que eso es discernimiento de espíritu? ¿De dónde sacaste que eso es así? Lea la Biblia. Los profetas en la Biblia lo que hacían era un análisis. Los profetas hablaban de los pecados pasados, de las bendiciones de donde Dios había sacado, hablaban de los pecados que el pueblo estaba cometiendo y profetizaban sobre las consecuencias de seguir. Ramón, deja de ser ignorante, Ramón. Sí, yo te digo que Maduro iba a morir. No, eso fue manipulado. Dejémoslo ahí. No le voy a contestar más a esto. Si no, lo voy a mandar a bloquear para que dejen de estar hablando estupideces. Ayúdame ahí, no sé si Daniel o alguno. Vamos a bloquear todos estos loquitos que los está tentando algún demonio. Entonces vamos a bloquear a estos locos. Que Dios los bendiga. A estos no les importa escuchar palabras. Esto lo que les gusta es subir a la montaña del sorte. Esto lo que les gusta es beberse un caldo de gallina lleno de brujería. Postrarse ante María Leonza. Eso es lo que les gusta. Entonces no tengo tiempo para esto. Ya no leo más. Dejémoslo ahí. Entonces cuando hablamos sobre esto,
Estas son cosas que no son proféticas. Y estas cosas que no son proféticas es las que están arruinando esto. Porque, por ejemplo, no puede haber autoridad. No puede haber autoridad. No puede haber autoridad de gobierno mientras los ministros no ocupen el lugar de subir al monte como lo hizo Moisés. Un ministro que no sabe lo que es meterse en un ayuno. No estoy hablando de un ayuno de 2 días. No estoy hablando de un ayuno de 3 días. Estoy hablando de hombres que suben a la montaña. Estoy hablando de hombres que mientras hay un pueblo evangelizando. Estoy hablando de hombres que mientras hay un pueblo metido en las calles, mientras hay un pueblo metido en la alabanza, en la adoración, mientras hay líderes moviéndose por la ciudad, mientras están dando de comer al necesitado, mientras estamos haciendo cosas para Dios, hay un líder en la montaña con la vara de Dios sostenida en sus manos. Si eso no ocurre, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Un día escuché algo que dijo Dante Gebel y me pareció interesante. Normalmente yo no escucho a muchos predicadores de Latinoamérica. Pero él dijo algo, y él dijo que a él le ha tocado ir a megas iglesias. Y dice que hay megas iglesias que son como un elefante blanco. Y la iglesia es como el capricho del pastor. La iglesia es como el capricho del apóstol. Entonces, en el capricho que él tiene, él quiere una iglesia que vale tantos millones de dólares. Él quiere una iglesia que vale miles de dólares, un altar. Él quiere lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero el problema grande es que abajo hay pueblos que no tienen 2 pares de zapatos. El problema es que abajo hay un pueblo que anda en autobús. El problema es que abajo hay un pueblo que no tiene ni siquiera vivienda propia. El problema es que abajo hay un pueblo que sus hijitos no tienen a veces ni pamper. Oiga bien, a veces no hay ni leche. Pero usted ve que a la gente se le habla de que hay que diezmar y hay que ser fiel y fiel y fiel y fiel. La inmensa mayoría de ministros no diezman. No diezman. No diezman. No diezman. Escuche esto. Esa es una realidad. No diezman. Nosotros levantamos una ofrenda en un lugar allá en Catacamas que era como de 40 y... Bueno, junto con unos dolaritos era como 46,000 lempiras. Eso, si usted lo traduce, son como $1,800 más o menos. $1,800. ¿Cuánto duró ese dinero en mi poder? Duró, creo que 1 día y medio más o menos. Nos encontramos con algunos pastores. Aquí en Honduras tenemos 19 aldeas donde damos de comer a muchísima cantidad de niños. Hoy estaba hablando con la hermana Angelín. Angelín es la hija del pastor Arsenio. Hoy se estaba transfiriendo un dinero al pastor Jason. Nosotros nos encontramos mañana con Jason, porque yo mañana, el miércoles, antes de salir para Costa Rica, yo me reúno en la mañana y vamos a hacer un trabajo, porque eso es lo que hacemos en las naciones. Ahora, ¿somos mejor que los demás? No. ¿Somos más santos que los demás? No. ¿Somos mejores que los demás? No. Pero yo me iré de este país con la cara en alto. Por eso, si algo quiero agradecer hoy, es por un pueblo
al que Dios está haciendo que los pulgares vuelvan a crecer. Quiero agradecer a Dios por un pueblo que está haciendo que los deditos gordos de los pies vuelvan a crecer. Si algo agradezco a Dios es por un pueblo que fue castrado, que le cortaron el potencial, que los anularon como personas, que los coaccionaron como ministros. Hay hombres de Dios que empezaron a buscar paternidad y lo que encontraron fue un sicario que les mató los sueños, que les arruinó todo, que les mató absolutamente todo. Mire qué gorra hermosa me regalaron, se la puedo enseñar mientras estoy predicando. Esto me parece hermosísimo. Esto es un hermano canadiense. Regaló esta gorra que viene junto con la camisa. Es una cuestión de café. Si algo bendigo a Dios es por el pueblo fiel. Tenemos 1,695 personas, 1,706. Dios está haciendo que los pulgares vuelvan a crecer. Dios está haciendo que los dedos de los pies vuelvan a crecer. Hay un movimiento de restauración en todo el planeta. Quiero agradecer a Dios porque aquí en Honduras hay un pueblo que ofrenda en las cuentas que tenemos. Y ese es un dinero que lo usamos para bendecir a miles. Para bendecir a miles. Tenemos un pueblo, ¿cómo se llama? En Colombia hay un pueblo agradecido, tremendamente agradecido con Dios. Ahí tenemos a la pastora Débora, que es una mujer de Dios, que Dios está usando allí, tanto en la iglesia que ella pastorea como con las cuentas. Y hay un trabajo con la gente guayú, hay un trabajo en La Guajira. La pastora Carelis hace un trabajo, empezaron con las uñas, agarraban de las ofrendas de la misma iglesia para bendecir a cientos de personas, abuelitos, abuelitas. Tenemos un pueblo fiel en Perú, tenemos un pueblo fiel en Panamá. En Panamá algo se ha desatado en Panamá fuerte, gente que está honrando a Dios. En Costa Rica, a través de un simple móvil que tenemos, que es el 8919-5923. En Nicaragua tenemos hombres y mujeres fieles. En Guatemala, miren Guatemala, quiero hacer un llamado a Guatemala. Necesito guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Es necesario, necesitamos unos 20,000 quetzales. 20,000 quetzales es un poquito menos de $3,000 para echar todo un piso y todo lo que se está haciendo en la casa que se ha levantado, porque es una casa preciosa. La primera ofrenda que llegó fue una vaquita, que era pequeñita, y esa vaquita ya ahora es una vacota así bonita, y se vendió en estos días para lo que es el trabajo de lo que se está haciendo allí. No estamos en el negocio de sacar plata para nosotros caminar por la vida comprando los mejores zapatos, comprando las mejores cosas. No. ¿Y sabes qué? Agradezco a Dios que mañana por la noche llegamos a Costa Rica, llegamos a las 7 de la noche, tenemos que correr para poder llegar a mi casa y predicar a las 8 de la noche. Oiga, qué fuerte es esto. Estamos predicando mañana. El pastor nicaragüense que yo amo muchísimo, él va a estar conmigo mañana y nos va a ayudar. Va a estar Andresito también por ahí cantando, porque obviamente el equipo va cansado. El día jueves estamos en Costa Rica y el día viernes estamos llegando a Colombia. El día viernes comenzamos un trabajo violento, trabajo violentísimo en Villavicencio. Vamos a estar 22, 23 en Villavicencio. Vamos a estar ahí, es un trabajo poderoso. Villavicencio va a ser sobrenatural porque es una reunión de líderes. Es una palabra de liderazgo la que Dios me dio. De ahí vamos a estar en Puerto Carreño. Es un evento grandísimo. Van a llegar miles de venezolanos, miles de colombianos. Y de ahí estaremos una noche en Yopal, Casanare. Yopal, Casanare. Oiga bien, Yopal, Casanare. Estamos caminando. Se está moviendo
pueblo grande para el Congreso Mundial. Van personas de Panamá, van personas de Costa Rica, de aquí de Honduras van a ir varios al Congreso Mundial en Paraguay. De Estados Unidos va a ir muchísimas personas, de Puerto Rico van a ir, de República Dominicana van a ir personas de ahí cerca, van a ir muchísimos, de Chile, de Uruguay, de la Argentina va a ir muchísima gente o muchas personas. Va a ser fuerte la cantidad de personas que van a llegar de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, van a llegar muchas personas de Perú, van a ir personas de Colombia al Congreso Mundial, 9, 10 y 11 de noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre. Terminamos el Congreso Mundial, descansamos 2 días o 3 días y corremos rumbo a Guatemala. Guatemala va a ser poderosísimo. De Guatemala terminamos el día 3, el 4 de diciembre estamos en Costa Rica. Y por ahí a mediados salimos para Europa. Llegamos de Villavicencio, vamos a estar un par de días porque estamos corriendo en muchas cosas que se hacemos y vamos para El Salvador. El Salvador va a ser violento. El Salvador va a ser sin precedentes. Vamos a tener un tiempo en El Salvador que es corto, pero es provechoso. Hay una hermana que nos ofreció un apartamento en la capital, pero no estaremos ahí en la capital, sino como a 1 hora y media de la capital, de un evento muy poderoso. Y estamos agradecidos al Rey de Gloria por todo lo que Dios está haciendo. Lo que está haciendo aquí en Honduras, para mí es demasiado poderoso. Para mí es demasiado poderoso. Y este es el último tema que quería tocar, ya para terminar. Estamos preparando todo un material que creo que para la próxima semana ya está listo. No lo habíamos querido hacer de esa manera, pero es mucha la demanda que hay. Vamos a empezar a dar cobertura. Decenas de personas. Venimos a un país como este y creo que sin exagerar, no menos de 45, 50 pastores nos piden cobertura. Nosotros no usamos el término cobertura porque hablamos de alianza de ministerios. Pero, pues vamos a usar la palabra cobertura entonces. Tenemos todo un material para bendecir los pastores, para bendecir las iglesias, para ayudar al pueblo del Señor, para hacer lo que tenemos que hacer. Vamos para Colombia. Vamos para Colombia. Pregunte a los pastores colombianos cuánto les cuesta a ellos los boletos de avión internacionales. No, los pagamos nosotros. Estamos agradecidos de servir a Dios. Estamos agradecidos de honrar a Dios. Lo único que ellos tienen es una responsabilidad de darnos de comer. Y ahora que yo estaba recién operado casi no comía, pero ahora estoy comiendo bien. Entonces, estamos felices de estar sirviendo al Rey de Gloria, de hacer el trabajo. Aquí estamos en un pueblito, es un pueblo muy humilde. Gracias a Dios aquí hay aire acondicionado. Entonces el aire pues ayuda muchísimo. Pero estamos agradecidos con Dios por estar en este país. Bendigo a Dios por Honduras. Bendigo a Dios por la hermana Angelín que si nos ayuda con las cuentas. Ella saca el tiempo para hacer el trabajo. Bendigo a Dios por la vida del pastor Jason, por la vida de todo este montón de pastores. Tenemos una iglesia en Roatán. En Roatán tenemos un pastor precioso, hombre de Dios, junto con su esposa, que son Ministerios Unidos Global. Y se está moviendo algo muy grande. El pastor Jason acaba de tener una bebé, la esposa, una bebé preciosísima. Esa muchacha pesó 10 libras y media. ¡Wow! Yo nunca he visto algo así. Eso es made in Honduras. 10 libras y media. Sé que la pastora está bien. Estuvo un poquito mal, pero está bien. Y agradecemos a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Hay un movimiento del cielo. Hay un movimiento del Espíritu. Mujeres como la pastora Julia, su amado esposo, que es un hombre de Dios.
todo lo que se está avecinando. Por ahí tenemos a Gesualdo, que es un hombre de Dios también, tremendo. Por ahí tenemos al mejor catador del mundo de café, el mejor barista del mundo, que mañana lo vamos a ver. Tremendo, tremendo. Se está armando algo en el espíritu y algo muy violento. Muy, muy violento. Algo sin precedentes. En Europa algo se está gestando. Hay una hermana que se llama Luz, que son gente comprometida. Nosotros ocupábamos un micrófono y tenemos una hermana en los Estados Unidos, y así como ella hay cientos. Dice que en República Dominicana saben nacer de 14 libras. ¡Wow! Eso me parece interesante. Eso me parece interesante. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! ¡Aleluya! Yo no sabía eso. Y quiero agradecer a Dios por ustedes. Hoy levanto mis manos y les bendigo. Les bendigo. A ustedes en Chile que son fieles. A ustedes en Argentina que son fieles. A ustedes en Europa que son fieles. A ustedes en Estados Unidos que son fieles en honrar a Dios. A ustedes que son fieles en República Dominicana. Los que viven en Curcos y Caicos, que son fieles en honrar para bendecir el reino, para dar de comer a alguien. A ustedes en Nicaragua, en Panamá, a ustedes en Guatemala. Necesito personas de Guatemala que se comuniquen, porque necesitamos echar un piso. Ya hemos hecho un montón de cosas, pero podemos hacerlo entre todos en el nombre de Jesús. Y ahora que voy para Villavicencio, me voy a reunir con algunos empresarios, porque queremos empezar a mover ropa, a mover zapatos, a mover útiles escolares, bolsos, cuadernos, lápices, borrador, sacapuntas, todas esas cositas, lonchera, lo que los niños necesitan, porque hay una necesidad muy grande y queremos hacerlo. Bendigo a Dios por los pastores, no solo la pastora Yosmari, sino un equipo que ella tiene y otros pastores más que ayudan en el trabajo de alimentación. La pastora Yosmari da a comer un montón de gente, pero a través de otros pastores alimentamos cientos de familias. Y eso gracias